unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el amor del Señor, les bendecimos en la gracia de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Permítanme iniciar este día compartiendo con la iglesia una noticia que nos afecta en el alma, pero que nos da también una luz de esperanza respecto de las promesas que tenemos de parte de nuestro bendito Señor Jesucristo. Durante la semana, comienzo de la semana, un amado hermano nuestro, participante de la Iglesia del Señor en el centro, allí en Mata, nuestro hermano Nazario Briones, ha sido llamado por el Señor, ha fallecido en un accidente de trabajo que no le dio opción. Fue fortísimo, una conexión con una descarga eléctrica. Y bueno, quiso el Señor, amados hermanos, que nuestro amado hermano Nazario pasara ya a la presencia del Señor. Sentimos el hecho, sentimos la separación momentánea, sentimos el dolor de nuestros amados hermanos, nuestras hermanas que eran tan cercanos a ellos. Sentimos el dolor que esta noticia provoca, tiene que provocar, debe provocar en la iglesia del Señor. Pero también sentimos el gozo de saber que nuestro hermano estaba en Cristo el Señor. Él había confesado con fuerza, con claridad, que Jesucristo era su Señor. Había sido ofrendado al Señor en bautismo, ustedes lo recordarán, y estaba programando su vida con muchos anhelos de ordenar muchas cosas para que el Señor se agradara en todo en él. Creemos que el Señor le ha recibido, creemos, como lo hemos hecho antes, que el Señor le ha tomado en sus manos. Y ahora Él, en una ventaja respecto de nosotros, sin ninguna posibilidad de que Él sea tentado en el pecado, sin ninguna posibilidad de que el maligno le gane nunca más ninguna batalla, Él ya es victorioso, Él descansa. Él espera que suene la trompeta y la Escritura dice con palabra de Dios que no va a fallar, que Él, como muchos muertos en Cristo, resucitarán primero. Honramos la memoria de nuestro hermano y confesamos que sobre todas nuestras vidas Jesucristo es el Señor. Y aunque, insisto, nos afecta, no podemos dejar de decir como está escrito: el Señor lo dio, Él nos lo dio, hace ya un buen tiempo atrás. El Señor lo dio y el Señor lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando como iglesia del Señor por nuestros hermanos más cercanos, ¿no? El Señor ha dado fortaleza y va a seguir cubriendo a nuestra amada hermana Flor, su hijita, en quien había tanta cercanía, tanto afecto, tanto amor del Señor. El Señor va a cubrirles y nos va a llevar adelante como iglesia del Señor, ¿no? Bendición del Señor. Amén. Quiero invitarles, amados hermanos, a que examinemos las Escrituras juntos, como lo hacemos cada día. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañen en una lectura de introducción
en el libro de Ruth, hermanos, por favor, libro de Ruth. Antiguo Testamento, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, por allí está. Antes de Primera de Samuel. Es un libro no muy extenso, es el escrito, no es muy extenso. A ver si podemos conversar algo de esto que nos sirva, insisto, de introducción para lo que ha de ser la palabra de hoy. Quiero informar a la iglesia del Señor, especialmente a todos los amados hermanos que son parte activa, integrante de la iglesia Casa de Dios, que hoy, terminada la palabra, vamos a informarles de un par de cosas, pero también vamos a exhortarles a que nos comprometamos y nos unamos en oración, porque necesitamos que la gloria de Dios, la autoridad del Señor se manifieste sobre su amada iglesia a partir de estos días. Hay necesidad de que opere la gracia, pero también la autoridad, el gobierno eterno de Cristo el Señor, ese gobierno de todas las cosas. De hecho, quiero permitirme con mucho amor, con respeto, decir a todos los amados hermanos y amigos que todavía no son parte de Casa de Dios aquí en Chile, que una vez terminada la palabra del Señor, yo se lo voy a indicar cuál es el momento. Si gusta a ustedes, con toda libertad pueden cortar la conexión y apartarse a orar, a estar en la presencia del Señor. Harán bien, será de bendición para ustedes y para nosotros. Pero si algún hermano quiere mantener la conexión abierta y participar de lo que vamos a decir, y después de unos pocos minutos orar junto a nosotros, bueno, alabado es el Señor. Serán de todas maneras bienvenidos y de todas maneras bendecidos, ¿no? Por favor, libro de Ruth, amados hermanos. En el capítulo 4, por favor, Ruth capítulo 4, los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos. Ruth capítulo 4, versículo 1 a 6. Leo en el nombre del Señor. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Versículo 13, por favor, mi hermano. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor.
Amados hermanos, necesitamos este día trabajar juntos en algo que la Escritura nos muestra, nos enseña, que debemos alcanzar primero como entendimiento en la gracia del Señor, para que luego se manifieste en nosotros una vida en relación con ese entendimiento alcanzado. Estoy hablando, como seguramente algunos ya observaron, estoy hablando de la redención, la necesidad de redimir. ¿Por qué nosotros necesitamos hablar de esto? Porque en la Escritura, en la palabra del Señor, está dicho, especialmente Primera de Corintios, ¿no? En el capítulo 2 va a decir que Cristo, el Señor, es nuestra redención. La Escritura va a decir que Dios el Padre, también acá Pablo a los Corintios, que Dios el Padre nos ha sido hecho en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero dice que el Padre nos ha sido hecho en Cristo. O sea, es una acción, es una operación del Padre, pero que se manifiesta absoluta y exclusivamente en Cristo, el bendito Hijo. Entonces, para valorar la obra de Dios en Cristo, necesitamos, si el Señor nos permite, acercarnos al mejor entendimiento. ¿Qué es la redención? ¿Por qué aparece como tan importante? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que Dios había mostrado en la Escritura sobre esto? Entendemos que cuando el Espíritu ordena que se escriba esta historia que quedó bajo el título de libro de Ruth, no como Ruth, que es la historia que se inicia con un matrimonio mayor, Noemí, su esposo Elimelec, sus 2 hijos. Hoy día no podemos entrar en detalle porque no es el punto, pero se manifestó aquí una acción no correcta. Hubo hambre, dice, en la tierra, por lo tanto hubo hambre en Canaán, también donde ellos vivían. Y Elimelec y su mujer Noemí decidieron agarrar a sus 2 hijos y llevarlos a tierra extraña. El punto es que los llevaron a la tierra de Moab, donde, claro, vivían los moabitas. Voy a evitar, si puedo, leer mucho porque necesito comunicarme con ustedes. Moab era un hijo de una relación pecaminosa entre la hija mayor de Lot. ¿Recuerdan Lot, sobrino de Abraham? Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego, cuando la mujer de Lot, por desobediente, quedó convertida en estatua de sal, las 2 hijas de Lot y Lot fueron a vivir solos a la montaña. Y estando viviendo solos, las 2 jovencitas, las hijas de Lot, que habían vivido toda su vida en Sodoma, y usted sabe lo que significa la degradación que allí había, estas 2 jovencitas decidieron emborrachar a su padre para tener sexo con él. De tal manera, primero se manifestaba lo que había en su corazón. Segundo, era también una lamentable manifestación de cómo habían sido influenciados, hermanos. A ese nivel, la Escritura dice, está todo en el libro de Génesis, puedo darle la cita si lo necesita. Dice que de esa relación, de esa unión física entre la hermana mayor y su padre, Lot, surgió un hijo, surgió un guaguito, que le pusieron por nombre Moab. Bueno, su hermana menor también entró en relaciones con su padre, también tuvo un hijo, de donde surgieron los amonitas. Hay un texto, sí, que requiero que lo compartamos por la gracia del Señor. Cuando el Señor establecía su reino, cuando el Señor establecía su casa en Israel y declaraba que Israel era su pueblo, entonces el Señor determinó, por favor, Deuteronomio,
capítulo 23, hermanos. Deuteronomio, capítulo 23. Por favor, los versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Mire lo que Dios había determinado respecto de moabitas y amonitas. Verso 2 dice, no entrará. Está hablando de entrar a la congregación, de ser parte de la casa. Ese es el punto. Verso 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. O sea, uno que no tuviera paternidad. Ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. O sea, si alguien era bastardo, tenía que esperar a iniciar un tiempo de ir procreando, y hasta la 10ª generación no podían entrar. A partir de la 11ª, sí. Verso 3. Hablando de entrar a la congregación de los santos, a la congregación del Señor, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Mire lo que sigue. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, hay exclusiones de entrar a la congregación del Señor, pero que pasado una cantidad de generaciones iban a poder. Tenían una opción. Amonitas y moabitas no tenían ninguna opción. Para siempre, dijo el Señor, no entrarán, no entrarán. Si usted me pudiera acompañar en el profeta Sofonías, yo sé que no es muy habitual. Poquito antes de Malaquías, de Zacarías, poquito antes, cuando está terminando el Antiguo Testamento, profeta Sofonías, hermanos. En el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, por favor. ¿Ya lo tiene? Sofonías, yo sé que no es tan fácil, es un libro que no se lee habitualmente. Sofonías capítulo 2, verso 9, dice el Señor, por tanto, mire, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Lo que Dios había dispuesto respecto de moabitas era una falta absoluta de comunión, de relación. Dios no tenía ninguna relación. Para Dios los moabitas estaban absolutamente muertos, no hay ninguna duda. Por eso que no podían entrar a la congregación, por eso que el Señor dijo nunca van a producir nada, sus tierras serán absolutamente infértiles. Bueno, Dios claramente había declarado maldición sobre los moabitas. Volvamos a lo de Ruth, por favor. Noemí y su esposo Elimelech se fueron al campo de Moab. Según ellos, allá iban a resolver el problema del hambre. Debo cuidarme de no entrar allí porque hermanos, el que alimenta, el que cubre, no son las tierras, no son los campos. Ya antes Lot había cometido un grave error cuando se separó de su tío Abraham y empezó a levantar sus tiendas en dirección de Sodoma, dice la Escritura. No son los campos los que alimentan, hermanos. No es el negocio, no es el almacén. Es más que el trabajo diario. El que nos alimenta, el que nos cubre, el que nos protege, es nuestro bendito Dios y Padre. La iglesia del Señor no debiera perder nunca la visión de gobierno que el Señor tiene sobre nosotros y su disposición de amarnos. Elimelech y Noemí no lo entendieron así, fueron a resolver sus problemas en campos de Moab, una tierra bajo maldición de Dios, un pueblo bajo maldición de Dios. Sus dos jóvenes que iban con ellos crecieron y allá entablaron relaciones afectivas, se unieron, se casaron con dos moabitas, con toda la instrucción que tenían de no unirse a mujeres que no fueran del pueblo de Israel, hermano.
Los primeros capítulos de Ruth señalan cómo murió Elimelech, cómo murieron sus 2 hijos. Y Noemí y las 2 nueras quedaron viudas. Noemí llama a sus nueras, le dice que se vayan porque ella no tiene hijos, deben irse a sus casas y rehacer sus vidas. Una de ellas la abraza y se retira. La otra, Ruth, le dice una frase que la iglesia evangélica conoce mucho: no me pides que te deje, dice, y que me aleje de ti. No, dice, yo he visto algo aquí. Y eso es parte de lo que queremos tratar hoy. Yo he visto algo aquí, dice. Y quiero decirte que por lo que he visto en ti, por lo que tú me has enseñado, por la forma en que tú me has tratado, he decidido a partir de ahora que tu pueblo será mi pueblo, dice esta moabita. Está cambiando de nacionalidad. Tu pueblo será mi pueblo. Pero dice, tu Dios será mi Dios. Muy bien. Deciden volver. Noemí, es tanto el dolor que trae por todo lo que ha vivido, que dice, no me llamen más Noemí o placentera, empiecen a llamarme Mara, amarga, amargura. Bueno, es recibida por sus familiares, amigos, y hace un trabajo allí Noemí respecto de Ruth en relación a unos campos cuyo dueño era Booz, era un pariente medianamente cercano. Finalmente, a causa de algunas instrucciones que Noemí le da a Ruth, Booz termina cerca, físicamente cerca, no en situación de pecado, pero físicamente cerca de Ruth, y él toma compromiso de redimir, de comprar, hermanos, las tierras, las heredades que tenía Noemí. Pero eso le obligaba a sujetarse a una instrucción de la palabra de Dios, que decía que si un hombre estaba casado con una mujer y no habían tenido hijos, era responsabilidad de su hermano o el pariente más cercano tomar a esa mujer, hacerla su mujer, y el primer hijo que tuvieran en esa relación iba a llevar entonces el nombre de su hermano fallecido, de manera que se mantuviera la descendencia de ese varón, que no muriera esa familia. Había mandamiento de Dios al respecto. Booz era un israelita, un hombre de Dios. Entonces él entendía que debía comprar las tierras de Noemí, pero también debía tomar a Ruth, a esta moabita. ¿Sabía él que era moabita? Claro que sabía. Pero también sabía que desde que se une a Noemí se había producido un cambio de vida en la moabita. Ya no era la misma de allá. Esta era otra mujer. Lo que declaró con su boca cuando dice, tu pueblo será mi pueblo, pero dice, y tu Dios será mi Dios, eso había sido parte de su vida. Y su testimonio era un testimonio positivo. La habían visto por ya algunos tiempos trabajando, recogiendo espigas en los campos en los campos de Booz. Finalmente, lo del capítulo 4, hermanos. Booz establece una forma según la norma del tiempo, y antes de que él tuviera la posibilidad de redimir, de comprar los terrenos de Noemí, había uno que tenía un derecho anterior, era más cercano como pariente. Entonces, según hemos leído, los llama a él, pero también llama a algunos ancianos, los hace sentar allí, le explica la situación. Y ante la posibilidad de adquirir las propiedades, ese pariente dice, muy bien, yo redimo, yo cuento con dinero, yo redimo. Y Booz le dice, está bien, pero el que redima los terrenos debe redimir a las mujeres. El que compra los terrenos debe casarse con Ruth, porque necesitamos que no desaparezca la descendencia de nuestro hermano fallecido. Entonces el hombre dice, lo siento, yo no puedo dañar lo que ya tengo. Ese es el punto. No puedo afectar lo que ya tengo establecido, constituido en la casa, la familia. No puedo. Te doy mi derecho, redime tú. ¿Y qué hace Booz?
Dice que en presencia de los ancianos sacan adelante un proceso, una decisión. Él dice, yo redimo. Aleluya, yo compro. Pero no compro solo los terrenos, sino que, como leíamos en el versículo número 13, entonces además él toma a Ruth para sí, la toma como su mujer. De hecho, siendo ella su mujer, se unirá a ella, el Señor les va a bendecir, les va a dar hijo. Y ese hijo, como Ruth, claro, ese hijo estará en la cadena, en la línea de descendencia, por cuya línea vendrá finalmente, vendrá pronto el rey David, y de allí finalmente se manifestará José, el padre de Jesucristo, y el mismo Señor en la carne será parte de esta línea, ¿no? Solo quiero decir esto: la redención ocurre respecto de alguien que no tenía ninguna posibilidad. La redención ocurre respecto de alguien que estaba bajo maldición. La redención ocurre respecto de alguien que tenía prohibición absoluta de acercarse a la casa de Dios. Nunca podrían ser parte de la casa de Dios. Pero aquí ocurre un hecho tan interesante. Se paga un precio por ella. Se paga un precio para redimir, para adquirir, de tal manera que eso reordena todo, eso provoca una relación tan hermosa como lo que ya reconocemos, que el Señor permite que Booz y su hijo, a través de Ruth, la moabita, sean parte de la línea por la cual Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, iba a venir a la tierra. A partir de este hecho, que en forma resumida lo tratamos, quiero que me acompañe para que observemos nuestra situación, amados hermanos, nuestra situación. Por favor, Romanos capítulo 3, le ruego. ¿Qué hay de nosotros? Es una pregunta absolutamente válida. ¿Y qué hay de nosotros? Romanos capítulo 3, desde el versículo 21, por favor, al versículo 26. Desde el 21 al 26. En el nombre del Señor dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, echados fuera, ¿no? Eso es, lejos de la casa, sin posibilidad de entrar, sin posibilidad de ser parte de la casa de Dios. Ese es el punto. Por cuanto todos pecaron, verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, aleluya, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, aleluya, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué dice el Espíritu a través del apóstol Pablo escribiendo a los romanos? Que Dios administra la justicia. Dios es el que administra justicia. Y esto tiene tanto valor para nosotros hoy, amados hermanos, porque como dije antes, al terminar, hoy oraremos precisamente para demandar que se manifieste la justicia de Dios sobre su casa. Él es el que administra justicia, pero lo hace a la manera de Él, lo hace como Él sabe hacerlo.
Es interesante porque dice especialmente en los versículos 23 y 24, dice que puesto que todos han pecado, lo que corresponde es administrar la justicia de Dios. Y si todos han pecado, y ya sabemos lo de Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, entonces nosotros entenderíamos, hermanos, que la justicia de Dios está ligada a que todo aquel que ha pecado tiene que morir, no tiene otra posibilidad. No hay otra opción. Si pecó, tiene que morir. Pero dice que Dios muestra su misericordia. Versículo 21. Ahora, aparte de la ley, más allá de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque, verso 23, por cuanto todos pecaron. Y todos están bajo maldición, fuera de la casa. Un moabita más. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los moabitas? No hay ninguna diferencia. Ellos estaban destituidos, ninguna posibilidad de estar ni cerca de Dios, ni ser parte de la congregación. ¿Y nosotros en qué condición estábamos? La paga del pecado es muerte. Ninguna posibilidad, amados hermanos. Sin embargo, dice en el verso 24 que somos justificados. Allí está la justicia de Dios, ¿se fijan? Somos justificados gratuitamente por su gracia, como un don, como un regalo de Dios. ¿Cómo es que alcanzamos la justificación? No por capacidades nuestras, sino mediante la redención. La redención que es en Cristo Jesús. Ya vimos en el caso de Ruth que redimir es comprar, es pagar un precio. La definición de redención dice que es liberado, dice devuelto, mediante el pago de un rescate devuelto. Está hablando, eso de devuelto, está diciendo que lo que antes le perteneció cayó en poder de otro. Y para que le sea devuelto, se requiere volver a pagar, hacer un pago importante. La Escritura dice que la justicia de Dios se manifiesta en nosotros en forma gratuita, gratuita para nosotros, pero mediante la redención, que es mediante el pago que es en Cristo Jesús, el bendito Hijo de Dios. Y en el 25 va a decir, a quien Dios puso, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, lo de la propiciación va a ayudarnos hoy, aunque seguramente no es un término tan conocido quizás. Quiero decir que propiciación, el correcto significado de la palabra propiciación es misericordia. O sea, ser propicio es tener misericordia. ¿Recuerda cuando un fariseo y un publicano fueron a orar al templo? El fariseo decía, yo te doy gracias, Señor, porque todo lo hago bien, soy una maravilla. Y el publicano estaba echado en el piso. Dice la Escritura que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esto es, Señor, ten de mí misericordia a causa de mi condición. Ese era un moabita más. Era como nosotros. Necesitaba la misericordia del Señor. Hemos sido enseñados como Dios, nuestro Padre, es un Padre de misericordia. Bueno, amados hermanos, cuando habla de la propiciación, la mejor forma de entenderlo es, no sé si vamos a poder leer porque necesito apartar un tiempo para que oremos juntos hoy.
Pero hablar de la propiciación necesariamente nos lleva a el arca del pacto. Recuerda esa cajita preciosa de madera, pero cubierta de oro por dentro y por fuera. Era una caja de oro entonces, dentro de lo cual en el templo de Jerusalén, templo de Salomón, dentro de lo cual estaban especialmente las tablas de la ley de Dios. Las piedras estaban allí dentro del arca. Esa arca estaba en el lugar santísimo, donde una sola vez al año entraba el sumo sacerdote, usted recuerda, el día de la expiación. El punto es este: la cajita estaba construida de oro y tenía una cubierta también de oro, a la que se le llamó el propiciatorio. Y de sobre el propiciatorio aparecían dos querubines unidos por las alas mirando hacia el arca, ¿no? Esto tiene, si uno lo examina en la gracia del Señor, tiene un sentido muy alto, porque primero, los querubines eran muy importantes. Porque dos querubines fueron los que Dios el Padre dispuso allá en el huerto. Después que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, el Señor en el verso 24, Génesis 3:24, los echa de la casa, destituidos de la gloria de Dios, los echa de la casa y pone dos querubines con una espada de fuego, dice, que se movía cubriendo el posible regreso del hombre al árbol de la vida, para que no lo lograra, ya estaba destituido. Esos dos querubines con esa espada, hermanos, era un terror, era imposible que un hombre intentara algo y no fuera atravesado por esa espada y finalmente destruido. Sobre el propiciatorio habían dos querubines que ya no tenían espada en su mano, sino que estaban unidos por las alas observando el arca, dentro de la cual estaba la ley que condenaba a todo hombre, porque nadie fue justificado por la ley. Pero en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote, después que daban muerte al macho cabrío, tomaba de esa sangre y la derramaba sobre el propiciatorio, bajo lo cual estaba la ley de Dios. Y la mirada de los querubines estaba observando cómo la sangre del cordero cubría aquella ley que condenaba a todo hombre, porque no la podía cubrir, porque no la podía cumplir. Dando testimonio de lo que venía, mi hermano. Dando testimonio de lo que venía. ¿Qué hace Jesucristo, el bendito Hijo de Dios? La Escritura dice aquí en el capítulo 3 de Romanos que Cristo nos ha sido dado por el Padre como propiciación por nuestros pecados. Él y sobre Él y por causa de Él es derramada la sangre. Pero no sangre, hermanos, no sangre de un animal, sino que su propia sangre. Y con esa sangre preciosa, santísima, se cubre, así como allá se cubría la ley que estaba dentro del arca. Aquí la sangre de Jesucristo nos ha cubierto, bendito sea, de todo pecado. No solo externamente, sino que dirá Hebreos capítulo 9, que ha lavado nuestras conciencias de pecado, de tal manera que cuando antes éramos simples moabitas, estábamos despreciados de Dios, alejados de la casa, destituidos de la gloria de Dios. Por la sangre de Jesucristo, Hebreos 9, capítulo 10, verso 19, tenemos libertad, dice, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hablar de que Cristo es redención, hermanos, es hablar de que Cristo es el que pagó el precio para que nosotros, que siempre fuimos de Dios el Padre, porque Él nos había creado, Cristo paga un precio tan alto para comprarnos para su Padre, a fin de que volvamos a ser de Él,
a fin de que volvamos a ser sus hijos, a fin de que se abran las puertas de entrada a la casa de Dios. Es por la sangre de Cristo, es por el precio pagado a través de su cuerpo partido, que nosotros tenemos ahora libertad plena para entrar a la presencia misma del Dios de los cielos. Y en Cristo y con Cristo ser prontamente, próximamente llevados a la casa de Dios el Padre, donde Él nos presentará diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hablar de redención es hablar de precio, hermanos. Yo quiero invitarle a que hoy día honremos al Señor por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Demos gracias al Padre por el amor que nos tuvo, por la misericordia que nos tuvo de darnos a su bendito Hijo para que en Él tengamos posibilidad de ser parte de su casa y tengamos la tremenda bendición que tenemos. Pero quiero decirles algo. Y como dije delante, si algún amigo o hermano quisiera cortar aquí esta comunicación y ponerse en oración por su situación personal, familiar, orar al Señor ahora, puede hacerlo, no comete pecado. Pero llamo a la iglesia de Dios, a la iglesia, casa de Dios, a que me atienda estos minutos, porque debo, luego de haberme reunido con los ancianos de la iglesia, habiendo tomado acuerdo en la presencia del Señor, debo rogarles que nos comprometamos hoy en oración. El punto es, en forma breve, lo siguiente. El Señor nos dio hace muchos años, decenas ya de años, una casa para congregarnos en la comuna acá de San Miguel, en Santiago de Chile, calle Berlín 862, conocido por la mayoría. Esa es una casa que nos la dio el Señor, que fue una ofrenda. Los detalles no debo publicitarlos, pero es una casa que nos dio el Señor, donde hubo innumerables declaraciones públicas de que ese era un lugar comprado con recursos de la iglesia. Y que por lo tanto siempre y para siempre era lugar destinado, santificado para el uso de los servicios al Señor. De hecho, hay más de un documento escrito que también avala que eso es de esa manera y no de otra. Estoy hablando, hermano, de decenas de años atrás. Los últimos 30 años el Señor nos ha permitido estar trabajando allí. El Señor ha bendecido la obra, ha bendecido la iglesia. El Señor ha enviado los amados hermanos que tenemos y va a seguir enviando. Sin embargo, respecto de ese lugar físico, se han levantado gentes, descendencia del varón que por muchos años atrás era el dueño del lugar. Se ha levantado gentes sin escrúpulos, sin principios y lo que es peor, sin ningún temor de Dios. Y por tercera vez, 3 veces nos han llevado como congregación ante los tribunales humanos para hacer juicio y querer quitar de cualquier manera ese lugar para transformarlo ellos en un montón de dineros sin ningún uso posterior, sino rendirse ante el Dios del dinero, de la riqueza. Una casa que ha sido santificada para el Señor. Esta vez, hace ya más de un año, estamos todavía metidos en esta situación por tercera vez. Y se espera que, terminado este proceso de la pandemia, se reúna la Corte de Apelaciones de San Miguel y tomen acuerdo. Creemos bajo el gobierno del bendito Hijo de Dios. Tomen acuerdo, revisen la situación. Esperamos el Señor va a usar a esta gente para que la decisión de la autoridad sea que nosotros volvemos a nuestra casa. Casa que el Señor nos dio, casa que ha sido santificada para el Señor, casa que ha sido 100% modificada en lo que antes hubo, que era un lugar pequeñito, casa en la cual la iglesia ha usado primero su amor al Señor, ha usado tiempo, trabajo, recursos económicos y materiales, porque hemos creído que al Señor hay que darle lo mejor. Venía a mí estos días mientras preparábamos esta palabra del Señor
Aquella declaración del Salmo 137, cuando los judíos decían que se iban al río allá en Babilonia, se iban al río y terminaron colgando sus guitarras. Y aunque los babilonios les pedían que cantaran porque les parecían interesantes las canciones de los israelitas, ellos decían, ¿cómo podemos cantar? ¿Cómo vamos a cantar? No podemos. Colgaron sus guitarras en los sauces y llenaron su alma de dolor. Para gloria de Dios, nosotros no hemos colgado ni una guitarra. Ningún teclado está tirado ni guardado. Nuestros amados hermanos en las distintas casas, los que tienen capacidad para tocar, los que siempre nos han precedido en el cántico, en la adoración, y algunos otros también, están por estos días tomando su guitarra y están alabando al Señor. Para gloria de Dios, el maligno no ha podido en eso contra la iglesia del Señor. Pero anhelamos el regreso a casa. Tenemos una promesa de Dios dada hace, no sé, hermano, 8 meses atrás, 10 meses, ya no lo sé. Pero el Señor nos dio cuando recién tuvimos que salir de aquí, de Berlín 862. El Señor nos dio esa palabra preciosa del Salmo que dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, pero volverán a venir con regocijo, trayendo gavillas, trayendo abundancia, trayendo cosechas. Hermanos, hay un llamado para la iglesia del Señor ahora. Quiero rogarle que donde esté usted ahora, tome compromiso con el Señor. Quiero que donde esté levante su mano allí. No importa que yo no le vea, ¿qué importa, hermanos? Levante su mano ante el Señor y dígale, tomo compromiso, Señor. A partir de este día, Señor, yo estaré cada día orando. En los cultos diarios de la familia estaremos orando porque necesitamos básicamente 2 o 3 cosas. Lo primero, pidamos al Señor que a la brevedad se reúna la Corte de Apelaciones de San Miguel. Traten la situación y tomen acuerdo bajo el gobierno de Cristo que nos permita volver a casa. Lo primero, que se reúna la Corte de Apelaciones de San Miguel y el acuerdo nos bendiga como creemos tiene que ser en la justicia de Dios. Lo segundo, declaremos bendición sobre el abogado que preside la parte legal con nosotros, el abogado Arturo Arriagada, para que él sepa que tiene comisión de Dios. Él está allí porque el Señor tiene una palabra sobre él y sobre su familia, quienes van a finalmente entregar su vida al Señor. Quiero que lo sepan. El Señor está tratando con ellos. Pero que el Señor use al abogado para que pueda administrar esto de tal manera. Porque el Señor nos va a permitir, hermanos, redimir la iglesia de Berlín 862. El Señor nos va a permitir a su manera redimirla. Eso es, vamos a comprar de nuevo. Vamos a pagar un precio. ¿Sabe por qué? Porque todos estos tiempos que esta situación han dado en los tribunales ha sido malignamente manoseada, envilecida. El pecado ha afectado la santidad de este lugar, mi hermano. Y no podemos ofrendar al Señor algo que esté contaminado de pecado. Necesitamos santificarlo. Necesitamos que la sangre de Cristo también en esto se manifieste. ¿Cómo lo haremos? De la manera que Cristo nos redimió a nosotros. Nosotros redimiremos este local para la gloria de Dios. Y el Señor va a dar los recursos, hermano. El Señor va a decir de dónde vendrán. El Señor va a decir cómo va a proveer. La Escritura dice en el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces no tenemos problema, no tenemos temor. Lo que queremos sí es que la iglesia ahora tome compromiso y diga, Señor, no dejaremos de orar. No sé si tenemos un mes y medio, 2, no lo sé. Pero tenemos un tiempo en que debemos estar cada día juntos orando al Señor, diciéndole, Señor, en el nombre de Jesucristo, manifieste su justicia. Somos su pueblo, somos sus hijos. El Señor nos va a sacar adelante. ¿Lo podemos hacer? Quiero rogarle que hoy partamos orando juntos. Hoy partamos orando juntos.
No le importe si luego no se escucha mi voz. ¿Qué importancia tiene? Usted esté delante del Señor, derrámese ante el Señor. Hagámoslo juntos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante su trono de la gracia, Señor. Y rogamos misericordia, papá. Su Espíritu Santo trae a nuestra mente, Señor, el texto aquel que dice que si se humillare mi pueblo y confesare sus pecados, arrepintiéndose de ello, dijiste, Señor, yo oiré desde los cielos, aleluya, y sanaré sus tierras. Señor, necesitamos que sanes nuestras tierras, que liberes nuestras almas, nuestros corazones, que manifiestes tu gloria, papá. No hemos dudado un solo minuto de que tú eres el Señor en el cielo y en la tierra, y que tu gloria será manifestada según tu propósito. Señor, hemos tomado compromiso con tu iglesia hoy. Y a partir de este día, Señor, estaremos tocando cada día la puerta, Señor, de tu privado. Cada día vendremos a ti, Señor. Vendremos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Vendremos utilizando el camino que con sangre de tu Hijo se abrió hacia el lugar santísimo, Padre. Cada día, Señor, vendremos a decirte, Señor, haznos justicia de nuestros adversarios. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos, como lo hemos hecho antes, que trates, Señor, con los miembros de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Señor, no les conocemos, pero tú cómo le conoces, Padre. Tú conoces sus almas y tú puedes en autoridad, porque sobre todo alto, tú eres el más alto. En autoridad, Padre, dispón sus almas, inquiétales, Señor, para que a la brevedad que a ti te plazca, Señor, puedan revisar esta situación y bajo tu autoridad y gobierno, Padre, decidir de tal manera que tu iglesia sea bendecida. Permítenos volver a casa trayendo gavillas, Señor, con gozo para adorarte, Padre. Pedimos que bendigas y trates y uses al abogado Arturo Arriagada, Señor. Llénalo de tu gracia, llénalo de palabra, de autoridad. Señor, como lo hiciste con Ciro el persa, Señor, y le llamaste mi siervo, y le llamaste mi pastor. Señor, ahora usa a este abogado, Señor, con palabra tuya, con palabra de gracia. De tal manera que sea el hombre que pueda atender la situación en la Corte de Apelaciones, pero también el que pueda luego en autoridad suya, Señor, hacer los trámites que correspondan para que podamos, Señor, pagar el justo precio por este lugar que volveremos a ofrendarte. Santificado por la redención, lo ofrendaremos a ti, Señor. Mientras tanto, tú bendices tu casa, Señor. Mientras tanto, bendices tu pueblo. Mientras tanto, cubres a tus hijos que hoy están delante de ti, Señor. Reciba su oración. Reciba, Señor, su llamado de misericordia. En el nombre de Jesús.